Cuando tenemos un Cupra con las siglas VZ, que significa veloz, eso quiere decir que estamos ante la versión más prestacional de la gama. Y si esto es un Cupra Born, esto significa que este es el Cupra Born más potente. Para que nos entendamos, si este coche en lugar de un Cupra fuera un SEAT, no se llamaría Cupra Born VZ, sino que se llamaría Born Cupra. ¿Me pilláis? Bueno, dejémoslo. Vamos a probarlo. No os voy a aburrir contándoos otra vez que es un Cupra Born. Tenéis unos cuantos vídeos sobre este coche ya en el canal. Hoy nos vamos a centrar en la versión VZ, pero os recuerdo que es un compacto alto porque es eléctrico, que fue el primer eléctrico de la marca Cupra, que tenía que haber sido un SEAT, pero en el último momento alguien pegó el cambiazo. Y que es un coche que en Europa se vende relativamente bien. Sí, ya sé que España es Europa, pero ya sabéis que aquí los eléctricos... Bueno, pues eso. ¿Qué diferencia a este Cupra Born VZ del resto de los Born? Venga, repasamos. Gracias, Sergi, por permitirme explicar el diseño a la sombra. Hay una única novedad en la carrocería de este coche y es un color que se llama verde forest no sé qué, de estos muy Cupra, como muy oscuros, que no es este, porque este es negro. La otra novedad son las llantas, que para esta versión VZ son de 20 pulgadas de diámetro por 8 de garganta. Mirad, hay 3 distintas, la que lleva de serie y luego 2 opcionales, una de las cuales, con forma de altavoz de la Estrella de la Muerte, es esta, se llama Tornado. Y según el configurador de la marca, cuando las montas, cuestan 950 €, traen además la suspensión activa y unos neumáticos Michelin Pilot Sport EV, es decir, para vehículos eléctricos de altas prestaciones. Estos son Bridgestone. Bueno, que no panda el cúnico. Esta es una unidad que se utilizó en la presentación internacional y vayan ustedes a saber qué especificaciones lleva. Igual es un Cupra Born con destino inicial al mercado austríaco y allí les gustan más las Bridgestone que las Michelin. En cualquier caso, que sepáis que las llantas y el logotipo VZ son las 2 únicas pistas que tendréis para identificar a la versión más potente del Born. A ver dentro. Encuentra el mejor lugar para cargar tu coche. Para todas tus vidas, coches.net. Aquí la novedad son los asientos. Novedad en el Born, ojo, porque tanto en el León como en el Formentor como en el Tabascan estos buckets ya estaban disponibles. La verdad es que son buenos, muy buenos. Están firmados por el especialista italiano Sabelt y tienen un tapizado con materiales reciclados, pero lo mejor es cómo sujetan el cuerpo sin dejar de ser cómodos. Insisto, son muy buenos. Y poco más. La pantalla, en lugar de ser de 12 pulgadas, es de 12,9. Y tenemos un excelente head-up display, un sofisticado equipo de audio y un techo de cristal panorámico, que nuestra unidad no llevaba, todo ello incluido en el paquete Top Pack, facturado a 3.560 € y que además incluye la cámara de 360 grados, el navegador y algunas ayudas a la conducción extra sobre las que ya son obligatorias. Y del resto del coche, pues nada que no sepamos, unas plazas traseras amplias en las que hay mucho espacio entre filas, una buena altura libre al techo, una banqueta un poco estrechita, queda bastante espacio entre el final de la propia banqueta y todo el mueble de la puerta, que además entra bastante, ahí se podría haber aprovechado un poco más en anchura, sobre todo para el ocupante de esta plaza central, que tiene espacio todavía arriba, que puede poner bien los pies porque el piso es completamente plano, pero que tiene en primer lugar esto de aquí, que suele ser un problemilla, y por otro lado, eso, el hecho de que obliga a los 2 ocupantes exteriores a moverse mucho hacia la puerta y se pierde un poco
de confort aquí detrás. No hay salidas de aireación, este es otro error importante en un coche como este, en el que se van a utilizar bastante las plazas traseras, y si tenemos al menos un par de conectores de USB. Tampoco hay huecos para dejar cosas más que el bolsillo de la puerta, porque como esto es de fibra de carbono, aquí no hay bolsillo. Y en el maletero tenemos apertura manual, como diría Juan Carlos, ¿veis? No se ha abierto eléctricamente, hay que echarlo para arriba. Tenemos 385 litros, que para un compacto eléctrico de este tamaño, bueno, pues estamos ahí, un poco en la media, los hay más grandes. Tenemos un doble fondo que podemos resituar en una posición inferior, y aquí es donde tenemos, ahora sí, esos 385 litros, y tenemos un respaldo trasero partido en dos partes asimétricas que podemos abatir, y además la trampilla para la colocación de objetos largos que nos permitiría, pues yo qué sé, poner los esquís o cualquier otra cosa larga, conservando las dos plazas traseras. Si la apertura era manual, el cierre, evidentemente, también. Y las dimensiones: 4,32 de largo, 1,81 de ancho y 1,54 de alto, que es la cota que más cambia con respecto a, por ejemplo, un Cupra León, que mide 7 centímetros más de largo, 1 menos de ancho y 8 menos de alto. La distancia entre ejes es de 2,76 metros y el coche pesa exactamente 2 toneladas. Ya sabéis que en los coches eléctricos el hecho de que tengan la batería situada bajo el piso provoca dos cosas. La primera es que se eleve el piso. Aquí, fijaos dónde está mi pie, hay muy poca distancia entre el umbral y el piso del coche porque este está muy elevado. Y en segundo lugar, lo que provoca es que el techo del coche tenga que irse un poco más arriba para, ya que tenemos este espacio ocupado, mantener más o menos la misma habitabilidad que tendríamos en un turismo. Esto comporta que en la mayoría de eléctricos la posición de conducción sea también más elevada, no de un SUV, pero sí a medio camino entre un turismo normal y un SUV. En este caso, el hecho de que montemos estos asientos Abelt, que son más bajos de banqueta, hace que la posición baje un poco. Y además tenemos el añadido de que este coche, al ser un VZ, es 1 centímetro más bajo de delante y 1,5 de atrás, y esto hace que también todo el conjunto baje un poco con respecto del suelo. Por lo tanto, y a pesar de que no es la posición de conducción habitual en un turismo porque llevamos los pies un poco más arriba, sí que es cierto que es un poco más estirada, un poco más deportiva que en el resto de los Born. Novedades en el sistema de propulsión. Una versión VZ de altas prestaciones debe tener más potencia que una versión normal. Y eso es así. El Born se vendía hasta ahora con dos versiones, ambas con 231 caballos de potencia. La diferencia estaba en la batería. Una de 58 kWh, la otra de 77 kWh. Antes existía una versión de 204 caballos, pero a principios de este año se eliminó, de manera que, insisto, hasta ahora solo se vendía con 231 caballos. Claro, ahora han llegado de golpe casi 100 más. Pasamos de 231 a 326. Y en contra de lo que suele ser habitual en los coches eléctricos, en que los que tienen más potencia suelen tener dos motores, uno encima de cada eje, y tracción a las 4 ruedas, en este caso Cupra mantiene la estructura original del coche. Es decir, lo que hay aquí no es un segundo motor delantero, sino un motor trasero más potente, y se mantiene la configuración, por lo tanto, de un único motor y tracción al eje trasero. Cupra homologa una velocidad máxima de 200 km por hora por 160 de los de 231 caballos y una aceleración de 0 a 100 en 5,6 segundos contra 7 de la versión de 231 caballos, con batería equivalente. La entrega de potencia de este coche es espectacular. En cualquier circunstancia le pisas y sale zumbando. Es increíble. Y es que sí que es verdad que, claro, 100 caballos se notan. Pasar de 2,31 a 3,26 se nota. Pero es que en este coche
se pasa de 310 Nm de par a 545. Y eso es una barbaridad, porque en los coches eléctricos la entrega de par es inmediata desde abajo y por lo tanto cuando acelera sí que hay potencia, sí que hay caballos, pero sobre todo la entrega de par es tan bestia. En cualquier circunstancia, cuando vas tranquilamente a una velocidad ¡buah! Y le pisas, sale de una manera increíble. Claro, gestionar esto no es fácil, porque llega muy de golpe la potencia. Este es, por un lado, digamos, una de las características, una de las ventajas, entre comillas, de los eléctricos, que es que recuperan y aceleran en cualquier circunstancia de una manera muy espectacular, pero por otro lado, de cara a los que desarrollan los coches, es complejo, porque la entrega de potencia es tan inmediata, no hay marchas además que saltar, que esto es un empuje lineal, desde cero hacia arriba, y cuando es tan contundente como este, cuesta incluso gestionarlo. El VZ tiene diferentes modos de conducción que se accionan desde el volante. Hay un modo Eco, un modo normal, otro Sport y otro Cupra, que es el más extremo. Y esta es la única versión del Born en el que se puede desconectar el control de estabilidad. Recomendación, a no ser que tengáis las manos de Carlos Sainz, del padre, mejor el SP en el modo Sport, dejarlo ahí. La desconexión total para jugar en circuito de vez en cuando. Si no, es mejor dejarlo en la posición Sport, donde retrasa su acción, es decir, permite cierto deslizamiento del eje trasero en la salida de las curvas, pero interviene cuando las cosas se van de madre. Sobre todo si es además en mojado, con humedades, mejor tenerlo bajo control. Ahora en carretera seca no llega, digamos, a deslizar prácticamente, a no ser que hagamos un poco el cabestro y salgamos pisando a fondo, que no es lo lógico, ¿no? En cualquier caso, lo que os comentaba antes, la potencia entra de una manera brutal y hay veces en que incluso sobre seco entra más allá de las posibilidades del eje y entonces lo que se produce es un ligero patinamiento, un ligero deslizamiento que el control de tracción deja que se produzca un poquitín, pero inmediatamente interviene para que las cosas vayan por donde toca. Por otra parte, con este coche hay que ser muy cuidadoso a la hora de conducir, sobre todo en carreteras con curvas muy cerradas. ¿Por qué? Porque tiene una cierta tendencia al subviraje, sobre todo a la salida de curva. En la entrada no, pero en la salida de curva, si aceleramos más de lo que toca, el eje trasero empuja tanto que el delantero no tiene la posibilidad de meter el coche tal como querríamos. Y por lo tanto hay que ser progresivos con el gas. Es decir, hay muchísimo y además llega de golpe. Y esto te obliga un poco a conducir de otra manera, a tenerlo en cuenta y por lo tanto a dar un gas mucho más progresivo, mucho más suave a la salida de la curva. Y cuando el coche ya está recto, entonces sí que se le puede pisar lo que quieras, ¿no? Para no poner en conflicto al eje delantero, que está bien resuelto. Este es un coche equilibrado de pesos, 48% delante, 52% detrás, por lo tanto está bien hecho, el chasis está muy bien hecho, la suspensión está muy bien, pero se produce este fenómeno del subviraje a la salida de curva, por culpa de la gran potencia que tiene y que empuja desde atrás. Cupra ha hecho algunos cambios en el chasis. Los elementos elásticos se han modificado en ambos ejes con muelles y amortiguadores más firmes y más grosor en las barras estabilizadoras. Con más goma en contacto con el suelo, esa mayor dureza de la suspensión y los cambios en la dirección, este Born transmite sensaciones más deportivas. Con el Cupra de 231 caballos, que a mí es un coche que realmente me gusta, es de los mejores eléctricos en mi opinión, de los más completos, de los más equilibrados, y con el Tavascan, que ya no me gustó tanto porque es más grande, es un poco más torpe. A mí en los dos me faltaba un poco el espíritu Cupra. Eso que encontramos en un Formentor VZ, lo que encontramos sobre todo en el Cupra León, tanto en la versión de 300 caballos como en el familiar de 333 ahora. Ese espíritu de coche deportivo, realmente deportivo. Ahí me faltaba un poco. Y con este Born VZ creo que reencontramos eso. Lo que ha hecho la gente de Cupra en el chasis de este coche le ha permitido recuperar ese feeling Cupra que no tienen sus dos hermanos eléctricos, el Born de menos caballos y el Tavascan. ¿Por qué?
porque la suspensión, por ejemplo, está muy bien puesta a punto. Es más firme, el chasis está un poco más abajo, los frenos se han mejorado un poco, la dirección, sobre todo, es una dirección mucho más directa, mucho más deportiva, el tacto que tiene. Y en realidad lo que se ha conseguido es que el coche sea mucho más ágil que el de 231 caballos. Ojo, porque esto pesa 2 toneladas y esas 2 toneladas se notan, sobre todo en curva cerrada se notan, las inercias se notan. El coche balancea poco y no te da la sensación de que haya mucha inercia, pero realmente está ahí, porque hay mucho peso. Y eso es inevitable, es un coche eléctrico, lleva una batería muy grande y por lo tanto eso no tiene, de momento, solución hasta que no hagamos baterías mucho más compactas. Pero sí es cierto que la agilidad que le proporciona el trado de suspensión y sobre todo la dirección es realmente bueno. ¿Y los frenos? Bueno, pues los frenos Cupra los ha mejorado también. Aquí la gran pelea que tienen los ingenieros de este tipo de coches es conseguir un tacto de freno que se asemeje lo más posible a un coche de combustión. ¿Por qué? Porque ya sabéis que se produce la transición entre la frenada regenerativa, que es la primera que interviene cuando levantas el pie del acelerador, y la frenada física, que es la que se obtiene cuando se ponen en marcha los frenos físicos, los discos delanteros y los tambores traseros en este caso. Esta transición aquí está más disimulada, es menos evidente que en otros coches eléctricos y por lo tanto el trabajo que se ha hecho es bueno. Además son frenos, sí, potentes, pero la sensación es que con los tambores traseros no se puede ir más allá. Cuanto más potente es un coche con esta plataforma, más se nota que solo hay discos delante. También es cierto que para ayudar a frenar el coche dispone de la posibilidad de regular la regeneración del motor usando las levas tras el volante en 3 niveles. Con el más intenso colocado, el coche se conduce en modo de pedal único, algo que va bien en carreteras de montaña, sobre todo bajando, ya que subiendo frena más de la cuenta, y en ciudad, donde de lo que se trata es de recuperar energía y aprovecharla constantemente. En autopista, el consumo del Born VZ está en línea con el homologado. En un recorrido de 185 kilómetros con el aire puesto y una sola persona a bordo, nos dio una media de 17,4 kWh, por debajo incluso de los 19 homologados a velocidad alta. En ciudad, si no aceleramos a fondo a la salida de los semáforos, estaremos entre 13 y 15, y en carretera todo dependerá de lo que nos pese el pie derecho, de la carga y de la orografía del trazado. La homologación oficial habla de 590 kilómetros de autonomía, que es un poco optimista, evidentemente. Yo no digo que no se puedan conseguir, sobre todo en ciudad, es posible que se consigan. En autopista tenéis que contar que estaréis entre 350, 380, a lo mejor se conseguirá llegar a 400, incluso superarlos un poquitín, siempre dependiendo, evidentemente, por un lado del número de personas que vayan a bordo, de la carga que llevemos y también, evidentemente, de la orografía y, por supuesto, de la velocidad media. Pero tiradas de 400 en autopista, sí, yo creo que ahí estará un poco el límite. Y por lo que respecta a las cifras de su batería, hay que explicar que la de esta versión tiene una capacidad ligeramente superior a la más grande de las dos que monta la versión de 231 caballos, ya que pasa en este caso de 77 a 79 kWh útiles. También mejora la potencia de recarga, que llega a los 185 kilovatios en lugar de 170, lo que arañará algún minutillo en la recarga rápida del 10 al 80%. En definitiva, pequeñas mejoras que, sumadas, permiten incrementar ligeramente la autonomía en conducción convencional. El coche cuesta de base 48.240 euros, 5.000 más que el de 231 caballos con el mismo equipamiento, aunque con los asientos bucket, las llantas de 20 pulgadas y la puesta a punto del chasis. Y nuestra unidad probada, con todos los extras, las llantas especiales y la pintura metalizada, y ojo, la bomba de calor, que Cupra tiene la desfachatez de dejar en la lista de opcionales y que cuesta 1.070 euros, nos sale por 54.590 euros. Es una pasta. Una pasta, efectivamente, por un coche compacto eléctrico que, eso sí, corre mucho y tiene un chasis muy bueno en el que la contribución de Jordi Gené, piloto oficial de SEAT y de Cupra durante muchos años, ha tenido, creo, bastante que ver. En el mercado hay muy pocas cosas parecidas. Lo que más se le parece es el MG4 X-Power,
Un coche que tiene 435 caballos, que es más barato que este Cupra y con el que no lo podemos comparar porque a pesar de haberlo pedido 1 y 1000 veces, seguimos sin tener ninguna unidad por parte de la marca. Vayan ustedes a saber por qué. En cualquier caso, para los que estéis pensando en pasaros a la electrificación y tengáis más o menos claro que queréis hacerlo con un Cupra Born, a mí esos 5.000 euros de diferencia que hay entre el de 231 caballos y este, teniendo en cuenta la diferencia de prestaciones y el equipamiento además que lleva este, me parecen un regalo.